Buenas noches, hermanos, sean todos bienvenidos a un programa más, Gotas de tu Divina Sangre. En esta ocasión será un programa muy especial, donde estamos ubicados en el interior del templo de la prestigiosa parroquia Guardaviejo, la Divina Providencia, zona 8. Buenas noches, Jonathan. Buenas noches también, Byron, gracias por esta presentación. Definitivamente pues nuestra parroquia acoge a muchos fieles, ¿verdad? Que domingo a domingo y durante la semana pues asisten para diferentes situaciones, para también tener una consejería espiritual, para una confesión y precisamente la Santa Eucaristía y los sacramentos. Muchas gracias. En esta ocasión pues tendremos un programa muy especial donde estaremos interpretando diferentes alegorías con respecto a vísperas de un quinto domingo más. En esta ocasión pues la interpretación de la Biblia tiene un método interpretativo, un significado muy bonito, que es el proceso de la evangelización. En esta ocasión hablaremos de dichos altares alegóricos en un quinto domingo más de Cuaresma. La Asociación de Jesús Nazareno del Desamparo se prepara día a día con tanto esmero y amor. ¿Podrían compartirnos, Jonathan, cómo es ese proceso de evangelización y elaboración? Sí, definitivamente los mensajes bíblicos que se llevan a cabo son procesos, en este caso, que la piedad popular utiliza para poder presentar escenas donde se representan a santos, personajes de la Biblia, a Jesús y a María en diferentes momentos, y visualmente se espera entonces que los fieles que lo están presenciando reciban el mensaje. Parte de esto, pues las asociaciones o las hermandades, pues tenemos esta característica que en algún momento en las procesiones, en los altares de velación o en altares alegóricos, nosotros representamos estos momentos bíblicos o de cartas de los papas o algunos mensajes de algunos santos que puedan servir para que los fieles en general sintamos cuál es ese anhelo por conocer más de Dios. En el caso de las velaciones, son un proceso que muy propio de la cultura guatemalteca, de la religiosidad popular en la que nosotros hemos crecido. Podríamos decir que cada templo o cada ciudad de Guatemala expresa de alguna forma estos espacios de velación, que son un momento donde yo como fiel asisto al templo y tengo un momento íntimo de oración a través de la imagen que está representando en este momento a Jesús. Dentro de las características de la asociación, pues hemos tenido que estas velaciones han llevado un proceso también de transformación y de alguna forma han generado alguna expectativa de los días en que se celebraban. Por ejemplo, las velaciones iniciales que se hicieron acá con Jesús Nazareno empezaron a hacer en el mes de noviembre. Para los años 70, la velación de Jesús Nazareno pasa al tercer domingo de octubre. Anterior a octubre podríamos ver en los libros de actas y en algunas remembranzas fotográficas que Jesús Nazareno salía en procesión después de la misa de las 8 de la noche, que era la que se acostumbraba el domingo, y hacía un recorrido alrededor del templo, como parte de la finalización o cierre de la velación de ese momento. Comúnmente pues encontrábamos a Jesús en el altar mayor, como lo vemos el día de hoy, con un mensaje que interpretado a los fieles daba una alusión al Evangelio, o como repito, alguna característica muy particular de la iglesia. Hablemos de los Via Crucis, hablemos de las escenas bíblicas de la pasión de Jesús, o bien a veces lo encontrábamos sin la cruz, representando en otro momento. Muchas veces teníamos también ahí el momento de la ascensión, de la transfiguración, cada motivo que según la asociación presentaba en su momento. Más adelante vamos a encontrarnos con una velación que en el mes de octubre se convierte en un altar devocional donde se invitan a diferentes hermandades a que asistan a visitarnos con el motivo de unirnos en oración. El rezo del Santo Rosario, una hora santa, ¿verdad? En este caso,
como parte de todo ese bagaje cultural dentro de la iglesia. A eso nosotros le damos las expresiones de piedad popular. Eso quiere decir que todo adorno, toda expresión que podemos ver acá en el altar, todo tiene un sentido espiritual, todo tiene un sentido moral, que los fieles al acercarse pueden ellos observar. Así es. Y derivado de esto, vamos a encontrarnos que la velación actualmente es el cuarto domingo de Cuaresma. Ahí sí que siguiendo todas las enseñanzas de la iglesia, y en nuestro caso pues los mandatos también del arzobispado, nos encontramos con Monseñor Bian, que tiene una visión de las representaciones de la piedad popular en el marco de la piedad de la pasión de Jesús a celebrarse dentro del tiempo cuaresmal. Entonces la velación de Jesús Nazareno del tercer domingo de octubre se traslada al cuarto domingo de Cuaresma, dándole ese aspecto real, digamos, de lo que es observar en la pasión de Jesús la conversión y el acercamiento a Dios. A partir de ese momento, pues la velación de Jesús se realiza en esta época. Precisamente estaremos nosotros el cuarto domingo vivenciando esa velación, en la que el centro en este caso tenemos que observar nosotros que no es la imagen en sí, sino lo que la imagen está representando de Jesús, ¿verdad? Por eso nosotros como católicos veneramos a las imágenes, le tenemos un aprecio muy especial porque representan esa expresión de amor que Dios ha tenido con nosotros al entregarse a sí mismo por nuestros pecados. Ahí entonces se va entendiendo el por qué la imagen es precisamente, como en este caso lo vemos en las expresiones de piedad, el objeto que la iglesia ocupa para poder llevar a cabo el proceso evangelizador. En Aparecida se rescatan estos valores. ¿Por qué razón? Porque nos dicen los obispos, y en el caso del Santo Padre Francisco, nos dice, estas son las semillas de fe que al llegar en un momento indicado, poco a poco van a ir germinando. Entonces, un rezo piadoso del Via Crucis, un rezo del Santo Rosario, el participar en una procesión, más allá de ser una expresión puramente cultural y folclórica, lleva en sí ese síntoma, podríamos mencionar, de que el efecto sea causar la expresión de fe que en su momento haga crecer en la persona la oportunidad de acercarse más a Dios, y al acercarse a Dios entender cuál es el sentido de ser católico. Muchas gracias, Jonathan. Y es así como marca el proceso de evangelización, tanto dentro de las personas que son responsables al elaborar este adorno. ¿Es así? Definitivamente, pues hay un proceso previo, ¿verdad?, a representar el altar. Esto muchas veces va de la mano puede ser con el día en que se va a llevar a cabo la velación, que en el marco del Evangelio puede ser eso lo que se representa, o también acostumbramos en su momento darle el sentido de veneración, como dijimos ya hace un momento, a la imagen en sí, porque representa a Jesús y nos llama a la reflexión. Pero también se pueden dar motivos, por ejemplo, de celebraciones de aniversarios, o alguna asociación pues quiere en esos días puede estar haciendo un proceso de consagración de su imagen. Entonces en el marco de la velación suceden estos eventos. Lo que no se debe perder de vista en este caso al elaborar un altar es el sentido que va a tener para los que lo van a presenciar, ¿verdad? Entonces cada altar que se va desarrollando o cada velación que se presenta ha sido obviamente reflexionada, ha sido poco a poco elaborada, y esto juega en sintonía con otro tipo de, digamos, de expresión, que es lo artístico. La piedad popular requiere del artista que va a representar algo para que el mensaje llegue lo más simple posible, pero a la vez tenga una profundidad en el sentido que está dando. Podemos pensar, por ejemplo, que el colocar algunas flores de algún color, el colocar un telón con determinado motivo, o algunas imágenes vestidas con colores específicos, ya está diciendo algo, ya está hablando algo. Entonces, aquí podríamos pensar que los colores también de alguna forma van en armonía a lo que se quiere representar. A veces dirán ustedes, ¿por qué en la iglesia, en las iglesias católicas de Guatemala
en tiempo de Cuaresma hay una velación, están llenas de frutas, de flores, es una fiesta lo que está pasando ahí. Hay que entender también en este caso que aparece en este momento la inculturación que se realiza. Es decir, la expresión de fe que en Guatemala se vive es muy particular porque es la unión de expresiones culturales de nuestros antepasados con los que luego van a surgir a la llegada de los españoles. Entonces, en esa mezcla, digamos, de ideas, en esa sintonía de elementos, vamos a encontrarnos en una iglesia católica en Guatemala muy decorada, cuando nos dice, por ejemplo, que en la Cuaresma se debe vivir con sobriedad la celebración, ¿verdad? En esa situación es donde tenemos que ir entendiendo que la piedad popular, por eso es, o se debe revalorar, porque a partir de ella podemos entender cómo es un pueblo, cómo es su sincretismo, cómo lo vive, y evitarnos a veces los choques que a veces se pueden dar entre sacerdotes y comunidades, digamos, de los fieles, o también entre comunidades de fieles que pueden tener alguna visión distinta a lo que marca en este caso la comunidad de la parroquia, ¿verdad? Muchas gracias. Es así como ustedes pueden escuchar cada mensaje, cada detalle que ustedes puedan encontrar dentro de los altares alegóricos lleva un mensaje, una cita bíblica, con arte y devoción que se van creando desde tiempo atrás. En la actualidad estamos viendo en época de pandemia, y más sin embargo los fieles se acercan, se están acercando a las parroquias. En este caso pues tendremos ya pronto el acercamiento a nuestra parroquia, en el cual van a poder encontrar nuestro altar, y van a encontrar siempre ese mensaje de amor y fe que la parroquia y la hermandad quiere darle a la feligresía. Y dentro de todo esto, pues recordar también que el acercamiento en esta época no debe ser algo como muy de momento, porque es cuando nosotros tenemos que acercarnos a la iglesia, porque tenemos que confesarnos, sino verlo como un hábito que poco a poco vamos a ir desarrollando. Vemos, por ejemplo, que en el tiempo ordinario o en el tiempo de Pascua, a veces las ceremonias son, digamos, poco participativas de fieles. En Navidad y en Cuaresma las cosas son un poquito diferentes. Llegan a más fieles. Hay como más vistosidad también en los templos, hay en cortinajes, hay elaboración de nacimientos, en el caso de Cuaresma los altares, también las procesiones, y esto pues atrae. Es ahí donde nosotros como hermandades tenemos que tener el sentido de cómo a estos fieles que se están acercando en este momento, darles la invitación visual a quedarse, a vivir una Cuaresma con intensidad, pero también para vivir una Pascua con mucha más intensidad también, ¿verdad? O sea, es todo un ciclo que si nosotros vamos viviendo poco a poco cada uno de estos ciclos, vamos entendiendo de mejor manera cuál es la expresión de fe que en la iglesia en la que vamos nosotros creciendo, ¿verdad? Y entender también de alguna forma el sentido de sacramentos en la vida que Dios nos permite tener, porque es una forma de tener un camino también, ¿verdad? Ese camino que pues muchas veces puede ser muy pedregoso o muy angosto, pero que es a veces sin que nosotros entendamos en el que Dios nos quiere, para que poco a poco vayamos transformándonos. No ver, digamos, como dice en este caso de la palabra también, ¿verdad? No ver en el ojo del vecino la espinita que se le metió, porque ahorita yo tengo una viga mucho más grande, sino que voy a la iglesia con el sentido de conversión y vivir en comunidad. Muchas gracias. Y efectivamente, como ya lo mencionaba acá Jonathan, podemos tener un breve recordatorio de ver cómo nosotros podemos trabajar los altares con cada color, cada detalle, cada material, cada vestuario, pero que no se pierda el sentido, el verdadero objetivo de esto, que es llevar la buena nueva, llevar la palabra de Dios visualmente, como lo mencionábamos dentro de estas alegorías, ¿verdad? Cada año lleva una cita bíblica, lleva un mensaje. Dentro de la asociación hay
altares que marcan la historia. ¿Podría mencionarnos en estos momentos cuáles son o cuáles vienen a su mente que traen algunos recuerdos que marcan la historia de estas actividades? Sí, por supuesto, quizás de los que podríamos pensar que han dejado una huella muy grande, son aquellas velaciones que surgieron en el marco de la finalización de la edificación del templo, por ejemplo. Para los años 60 estaban el templo pues ya casi terminándose, había una emoción por estrenar el templo. Los de la Asociación de Jesús Nazareno, como las demás hermandades que en aquel momento existían, se habían dedicado a buscar entre los vecinos el obsequio de un bloc, el obsequio de material para construcción, y así fue como poco a poco este templo se fue elaborando con esa ayuda también de la visión de los padres salesianos. Y obviamente hay que reconocer el entusiasmo que el padre Eloy Suárez, ¿verdad?, que en su momento fue párroco acá, previo a la llegada del padre Siquer y la comunidad salesiana, había puesto ya en los cimientos del templo. Para el año 61 nos encontramos nosotros con un altar en el que ya se figuraba en este caso la imagen de Jesús Nazareno con su transformación, como lo vemos nosotros en la actualidad, con su mirada hacia un lado, su espalda un poco más erguida. Y en este momento vamos a encontrar nosotros con la escena del Via Crucis, enmarcado desde la oración del huerto. Entonces, vean esa expresión, por ejemplo, de cómo la sintonía de la pasión de Jesús sigue siendo vigente, porque es Jesús Nazareno el que se está representando en este momento, siendo una velación del tercer domingo de noviembre, por ejemplo. Pensando que estamos prontos a llegar a la época de Adviento, en la parroquia se está celebrando una velación con la imagen de Jesús Nazareno, reflexionando sobre el Santo Via Crucis. Ya para el tercer domingo de octubre, en la década de los 90, vamos a encontrarnos con una especie de velación que era movible. Se creó un carretón en el cual se montaba toda la escena, y durante el domingo, mientras existían misas, el carretón estaba pegado a la pared del lado del Santísimo. Y en la tarde, cuando empezaba la hora de guardia, se movilizaba hacia el centro, y las hermandades invitadas y los fieles que participaban ya observaban en el centro del altar de velación. Una de ellas que es muy característica, porque por lo regular siempre estaba Jesús Nazareno y la Virgen de Dolores para esta temporalidad, es la escena de las bodas de Caná, donde se ejemplifica ese movimiento de pensar cómo Jesús actúa con también la intercesión de María, nuestra Madre. Entonces, la reflexión en este momento se va a centrar en la imagen de Jesús que transforma en ese momento una boda que iba a ser vista como mal elaborada, mal planificada, con la ayuda de María. Entonces aquí nuestra Madre siempre va a aparecer intercesora en este momento, y pues era algo que, como les repito, se manejaban las velaciones en común, tanto la Hermandad de la Virgen de Dolores como la Asociación de Jesús Nazareno. Ya entrado los años 2000, este carretón se sigue utilizando, pero se hace un poco más extensivo, para que pueda cubrir un poco más el área de velación, donde los fieles puedan tener un mejor acercamiento con Jesús, y empiezan las alegorías, en este caso, que son ornamentales. Vamos a encontrarnos ya con decoraciones elaboradas en duropor, por ejemplo, ya el empleo de la técnica de encolado, de utilizar también los tintes de color dorado, simulando un poco los retablos, ¿no? También encontramos el uso de flor natural, y como centro en este caso, Jesús Nazareno. Para este momento nos vamos a encontrar nosotros con la velación en septiembre de la Virgen de Dolores, y en octubre la velación de Jesús Nazareno. Más adelante, obviamente ya pues estamos entrando en el año 2018, vamos a encontrar nosotros que ya la velación se traslada al cuarto domingo de Cuaresma. Entonces, en esa sintonía de la Cuaresma, ya no se hace el altar movible, sino que pues ahora ya se monta todo la decoración en el presbiterio. Ven ustedes en la escena que se presenta en este momento
que es el exeomo, ¿verdad? Este es el hombre. Este es Jesús, que se presenta en este momento en ese juicio que se realiza inhumanamente hacia él. Entonces Jesús en este momento es el centro, ¿verdad? Y escenificamos en este modelo con un telón. Comúnmente son más visuales en la antigua Guatemala, los telones antigüeños. Pero en este caso vamos a encontrar nosotros a Jesús con un telón, en el cual, ¿qué está pasando ahí? Va a pasar que la escena está viendo hacia atrás, ¿verdad? Toda la escena está viendo hacia atrás y Jesús mira hacia el pueblo, ¿verdad? Del otro lado está el pueblo que pide la muerte de Jesús y aquí está nosotros recordando que así como ese pueblo pidió la muerte, muchas veces nosotros con nuestros pecados, con nuestras malas intenciones, con nuestros malos pensamientos, también podemos provocar esa entrega de Jesús en el suplicio del pecado. Y por último, pues vamos a encontrarnos con la última velación previo a la pandemia, 2019, en la que se significa en este caso con imaginería, muy a la usanza de la altarería tradicional, el encuentro de Jesús con las mujeres, ¿verdad? Entonces hay una escena donde aparece una serie de imágenes que rodean a Jesús, Jesús en el paso de la cruz y todas ellas están a sus pies, digamos, ¿verdad? Viendo ese encuentro que Jesús lleva la cruz a cuestas, ellas no entienden qué está pasando, pero sienten un dolor. Nos vuelve a llamar a la reflexión en Cuaresma, ¿verdad? Como nosotros también, sin saber qué está pasando, debemos sentir empatía, debemos también llegar al encuentro de aquel que nos necesita. Jesús en ese momento era tal vez conocido por los milagros que hacía y porque era una persona muy fascinante para el momento, pero no conocían cuál era el trasfondo de Jesús. Sin embargo, ellas con esa fe llegaron también a encontrarse con Jesús. Entonces, eso es como una idea muy global de las diferentes velaciones que hemos nosotros tenido la oportunidad de tener dentro de la parroquia y que pues nuevamente este cuarto domingo de Cuaresma pues podemos presenciar esta velación acompañada siempre de una alfombra, como les digo, que es parte de la expresión efímera también del arte guatemalteco, y el huerto que caracteriza también esa entrega de dones que nosotros tenemos, que nosotros queremos hacerle, en este caso a Dios, a través de la intercesión, en este caso podemos pensarlo, de Jesús, que es su Hijo, y la imagen que nos lleva al encuentro de ese momento de oración. Muchas gracias. Y es así como ustedes, hermanos en casa, pudieron escuchar que cada alegoría, cada mensaje que acá la Asociación de Jesús Nazareno del Desamparo quiere llevarles, es siempre el mismo objetivo, el sentido de la fe. Que la fe nunca se pierda, que la fe siga creciendo. Y aprovechamos también a invitar a los hermanos, justamente hablando de la veneración, hablando de alegorías, hablando de todas estas actividades que se llevan acá en la parroquia. Aprovechamos para invitarlos este domingo a que se acerquen a la velación, ¿verdad? No sé si podría platicarnos un poquito de esta actividad que se va a llevar a cabo este fin de semana. Sí, el sábado 26 empezaremos con la veneración a Jesús Nazareno, a la imagen de Jesús Nazareno, que sería de 4 a 6 de la tarde, ¿verdad? Estará la iglesia abierta y luego la velación propiamente pues la tendremos el día domingo a partir de la 1:30 de la tarde, donde esperamos contar también con la participación de diferentes hermandades que nos van a acompañar y el pueblo católico en general para que sea también parte de esta celebración de oración, ¿verdad? Sabemos que no solo a nivel de Guatemala, sino que a nivel mundial hay muchas necesidades que están pasando y como nosotros parte de esta invitación siempre del periodo cuaresmal está la oración y ese es el momento preciso para que podamos unirnos todos en esta oración de intercesión por las necesidades del mundo, ¿verdad? Y nuestra propia iglesia. A las 5 de la tarde tendremos entonces la misa solemne mayor de este día y finalizaremos entonces con el cierre de la actividad de la velación. Desde ya invitados también a participar en la venta de turnos que tendremos ese día también, es la quinta fecha de inscripción, la última que tenemos y esperamos que pues nos puedan acompañar y que el quinto domingo también sea para nosotros un día de mucha bendición y volvamos a ver en las calles a Jesús Nazareno del Desamparo, acompañado de su madre, la Virgen de Dolores.
Muchas gracias. Es así como ustedes pudieron escuchar las actividades que se van a estar llevando a cabo este fin de semana previo en las vísperas de un quinto domingo más de Cuaresma. Muchas gracias por haber sintonizado su programa Gotas de tu Divina Sangre. Le hacemos una cordial invitación a que sintonicen el próximo programa, que también estará llevándose a cabo con las diversas actividades previo al cortejo procesional. Y recordando siempre que pueden verlo nuevamente el día sábado a las 6 de la tarde a través de Canal Jesús TV. Buenas noches, hermanos.